Queridos amigos, estamos siguiendo de cerca las fases que fue siguiendo el hijo pródigo, este aventurero joven, hacia una ilusa felicidad. Nos encontramos en la fase tercera, que la voy a llamar En marcha hacia la lejanía. Este joven iluso sale de casa lanzado y camina seducido, fascinado por el tipo de vida que se le abre, que lo recibe toda ella con los brazos abiertos y le produce exaltación. Pero no confundamos exaltación y entusiasmo. El entusiasmo es una característica del éxtasis, que es salir de sí para ganarse. Pero aquí estamos viviendo una experiencia de vértigo, que es una salida de sí para perderse. El entusiasmo es el sentimiento propio de la experiencia de éxtasis, que nos enardece, pero no nos saca de nuestras casillas. Nos enardece, pero no nos pone eufóricos, en el sentido profundo de la palabra euforia. Al contrario, transforma nuestra libertad de maniobra en libertad creativa. La sube de nivel. Es decir, libertad de actuar con iniciativa para hacer el bien. Fijémonos en esto que es decisivo. A partir del nivel 2, la libertad de maniobra se transforma en libertad creativa. Y la libertad creativa no es una libertad cualquiera, es estar en franquía para hacer el bien, porque se trata de personas que hay que ayudarlas a crecer. Pues bien, este joven seducido siente exaltación, euforia. Siente la exaltación propia del proceso de vértigo, que no perfecciona nuestra libertad, porque la diluye al empastarnos con la realidad seductora y no nos permite tomar una distancia de perspectiva. Miren, le llamo distancia de perspectiva a la distancia que va unida con cierta cercanía y una cercanía que va unida con cierta distancia. Si quiero ver un cuadro en el museo, no me pego la carita al cuadro, entonces se difuminan los colores, tomo distancia, pero no cualquier distancia, una distancia que me permite a mí tener perspectiva respecto al cuadro. Por eso le llamo distancia de perspectiva. Sabemos perfectamente que la estética nos recomienda crear una especie de ideal de triángulo isósceles, en las cuales uno de los lados está formado por el cuadro, luego vienen los dos lados del triángulo, y en el vértice es donde me coloco yo como espectador para ver el cuadro. Distancia de perspectiva. El vértigo te rompe esa distancia de perspectiva, te fusiona con la realidad. Es como si yo me pegara la cara, me la fusionara con el cuadro. Dirías que me lo como a besos, cómetelo, pero no lo verás. Perderás el cuadro, porque hace falta una distancia, también le llamo a veces una distancia de respeto. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos, en el punto justo para ver el cuadro. Cuando nos dejamos seducir por una realidad fascinante que nos hace perder el sentido, como se dice a veces, nos fusiona con ella, nos perdemos en ella. Y esta unión puede parecer perfecta, y lo es en el nivel 1. Por ejemplo, dos cuencos de agua que se fusionan. Ya no hay distancia, no hay diferencia entre el agua del primer cántaro y el agua del segundo cántaro. Es una fusión perfecta en el nivel 1, cuando se trata de objetos, pero esa fusión en el nivel 2, que es el que trata con personas, con obras culturales, es letal. Destruye la unión. Eso es lo que pasa con la embriaguez, por ejemplo. No nos une perfectamente, al contrario. No nos permite unirnos porque nos fusionamos con el ambiente. No nos encontramos con una realidad cuando nos unimos con una tensión de vértigo a ella,
cuando nos embriagamos con ella, porque el encuentro exige eso que hemos llamado inmediatez a distancia, esa cercanía a cierta distancia. Y es una distancia, diríamos, de respeto. Es la manera de ver estéticamente, la manera de ver incluso éticamente. Una persona puede ser muy amiga mía, pero yo no le puedo perder el respeto. Eso que llamamos allanamiento de morada, no se debe hacer. Si una madre consideró durante la guerra perdido a un hijo y de repente aparece el hijo y entonces viene el hijo en el tren y la madre va a verle, el primer encuentro es de un abrazo que ella desearía que fuera perpetuo. Pero si viniera el gracioso de turno y le dijera: señora, usted quiere mucho a su hijo, está encantadísima, va a quedar abrazada a él para siempre. Eso sería una condena, no sería una aventura. Sería una condena, porque ella quedaría condenada a no poder hablar con él, no poder verle, no poder conversar. Hace falta cercanía, pero a cierta distancia. Si la cercanía es excesiva, no entramos en relación de presencia. Ese es el término, relación de presencia. Y no podemos, por tanto, encontrarnos. Pero al no haber encuentro, no hay vida personal. El encuentro es el primer hito hacia la verdadera amistad, hacia la verdadera cercanía con una persona, cercanía de presencia. Por eso, el borrachín, el pobre, que al terminar la hora de visita al bar, es decir, la hora de permanencia en el bar, por ejemplo, pongamos las 12 de la noche, sale dando tumbos y abraza la primera farola que encuentra en el camino, no se une a ella. Podríamos decir cuánto la quiere, no la quiere. Él se empasta con las sensaciones que le vienen de la farola, se empasta con ellas. Por eso no afirma su personalidad ni la perfecciona, la diluye en el entorno, la diluye. Oh hermano, no es hermano, te diluyes. Tienes una rara y lejana afinidad con la hermandad, pero no eres hermano de la farola, todo lo contrario, la pierdes de tu vida. Eso explica que tras abrazarse a la farola con efusiones de amor eterno, puede ser muy violento con un familiar que le reprocha el volver a casa en tal estado. Bien. Este joven, volvamos al hijo pródigo, este joven que camina ilusamente hacia un horizonte de felicidad colmada, actúa seducido, deslumbrado, pero no con buen talante. Podríamos decir, va encantado. Va seducido, no encantado. El encanto es propio del éxtasis, del encuentro personal. Él va seducido y por eso no va con buen talante, no va con entusiasmo, sino va con exaltación, que es distinto. De ahí que aun creyendo estar a punto de sumergirse en un mar de felicidad, puede comportarse con extrema crueldad. Así, por ejemplo, pareció insensible al dolor que sin duda sintió el padre, que ejerce en la parábola función de padre y madre al mismo tiempo, cuando le oyó pedir la parte de la herencia para un buen padre, buenísimo padre como era este, ver que el hijo pequeño se dirige a él y con toda dureza le pide la parte que le corresponde. Y el padre se la da y respeta su libertad, pero con qué dolor. Con qué dolor. El que no lo haya vivido no lo puede ni siquiera imaginárselo. Pues bien, él lo hizo, porque lo que tiene es seducción. No tiene atractivo hacia una realidad valiosa. Seducción por lo desconocido, exaltante. Y por eso él puede ser al mismo tiempo cruel. Y rompe entonces la costumbre familiar de respetar al padre, sobre todo en aquellos tiempos, y mantenerse fiel a lo que son las costumbres y las tradiciones de la familia. Figúrense ustedes lo que debió de ser para el padre verle ir caminando hacia no se sabe dónde, porque no lo sabía él tampoco, era lo desconocido, pero lo desconocido que produce vértigo, no entusiasmo. El joven fascinado actúa solo, desde sí mismo y para sí mismo. Una persona normal puede tener cierto cuidado de sí mismo, naturalmente, pero teniendo en cuenta también a los demás, que son el entorno
El entorno nutricio de una persona es el entorno. Y hay que tener cuidado de uno, pero también de los demás. Él rechazaba toda compañía, toda compañía, sin tomar en cuenta lo mucho que estaba perdiendo al romper con la familia. Podría haber puesto ante la mente varias ideas. Él ante esta decisión pudo haber puesto varias ideas, todas juntas, diríamos, y verlas en suspensión, verlas no una a una, sino de conjunto, y formar entonces eso que suelo llamar un círculo virtuoso, círculo de conceptos. Él podía haber pensado más o menos esto: si me voy, ahí queda mi hogar, un lugar de refugio y amparo frente a las necesidades diarias y a las eventualidades, y todo lo que significan los padres y los hermanos, como entorno confiado y propicio al diálogo solidario. Ahí queda todo lo que he sido desde pequeña, todo lo que me ha ayudado a crecer, todo lo que significa la palabra hogar. Segundo, él podría seguir pensando: cierto que disfruto de poca iniciativa, casi ninguna, pero con la edad podré desde este trampolín crear un entorno de relaciones creativas, como es el matrimonio, por ejemplo, y tener la medida de gozo que me depare, que me otorgue mi vida de comunidad. No tengo todo, pero puedo tener algo que puede crecer. Tercero, delante de mí está la aventura, la libertad de maniobra sin límites, que seduce pero no asegura la existencia. Delante de mí está mi capacidad de decidir en cada momento, pero de decidir qué, eso no lo puede él prever. Yo podré decidir cómo orientar la vida, pero orientarla en qué condiciones. En ese futuro de absoluta libertad me acecha el vacío si no logro crear una vida llena de sentido. Bueno, fíjense, es como un círculo de conceptos, un manojo de conceptos que vistos en conjunto le pueden dar que pensar al hijo pródigo. Este círculo virtuoso, esta trama de pensamientos cargados de sentido y de adherencias emotivas, puesta ante la mente, una mente recogida, podría haber sido para él una fuente de luz. Una fuente de luz. Pero no se plantea hacer esta reflexión, por sencilla que podía ser. Al estar seducido por lo nuevo, por la perspectiva de una libertad de maniobra absoluta, solo ve la aventura, que no duda en identificar con lo venturoso. Ven, aventura, lo venturoso. Pero ¿quién le garantiza de que la aventura será una buena aventura? No se toma tiempo para elegir antes de decidir. Miren, elegir es algo muy importante. Ya los romanos le daban mucha importancia a esta palabra. El que elige lo mejor entre varias posibilidades es, según los romanos, el elegante. El elegans para los romanos. Es la persona ponderada que confronta una posibilidad con otra y tiende a escoger la mejor para él y para los suyos. Es el que sabe elegir, como en los trajes, el que sabe elegir el mejor. Es un elegante. Pero ese joven seducido y fascinado solo vive dentro de sí y para sí, dentro de sí y para sí, sin relación. Por eso prescinde de cuanto no sea la aventura que lo deslumbra. Y esto es lo terrible, porque la aventura promete todo, pero deslumbra al prometer eso. Deslumbra, te da luz, pero esa luz te quita la vista. Lo seductor solo se preocupa de deslumbrar, no olvidemos esto. Lo seductor te deslumbra. No se cuida de saber si a la vez enceguece. Ahora piensa en lo que es recibir esas luces largas cuando vas en el coche. Te da luz, es un fogonazo, pero te enceguece con los peligros que tiene. No permite ver en suspensión, ver en conjunto, contemplar ese conjunto de conceptos al que antes aludí, conceptos que denomino un círculo virtuoso, son una fuente de luz. Es muy importante esto para toda la vida. La seducción nos dirige a un solo fin, no se ve otro.
no nos abre a otras perspectivas. He leído a veces relatos de personas que intentaron suicidarse y decían, me levanté por la mañana y solo veía una cosa, el balcón del que me iba a tirar. No veía otra cosa y cogí el coche y me puse a correr con el coche. Tuve incluso un accidente, pero solo veía una cosa, el balcón de la casa de una ciudad cercana a la que iba a quitarme la vida. Es que la seducción es eso, solo ves una meta, todo lo demás no lo ves. No pones en relación lo que vas a hacer con todo lo demás que te rodea. La seducción actúa de forma despiadada, desalmada. Por eso no le deja opción al que se deja llevar de la seducción, no le deja opción a ver otras posibilidades para su vida desolada. Ve todo lo que abandona como algo puramente negativo, todo lo que deja al lado, mera fuente de reproches y prohibiciones, contraria a lo que entiende como libertad pura, absoluta, incondicionada, libre de toda norma. Él no piensa en esos momentos que una libertad absoluta es una pobreza absoluta, porque justamente la libertad verdadera es aquella que nos vincula con realidades que nos enriquecen. Pero él todo ese enriquecimiento no lo tolera ya. Lo que quiere es la desolación por la desolación. Esa vida sin cauce alguno que lo lleva a la creatividad se le aparece ilusamente como el colmo de la felicidad. Pero él no ve en ese momento que es ilusa, está lleno de ilusión por correr ese camino del vértigo. El que sigue los dictados del vértigo parece un ilusionado, pero no lo es un iluso, que es muy parecido en el término, pero opuesto en su significado profundo. No es un entusiasmado, es un iluso, pero de ordinario uno no se convence de que es un iluso hasta demasiado tarde. A él le parece en principio una fuente inagotable de felicidad. Le queda todavía por recorrer una parte de su historia.